A Jesús mi buen pastor encontré. Él me cuida y me da descanso. Encontré paz que no se puede comprender. Puse por nombre mi fe y los afanes de la vida. Diga conmigo, mi fe y los afanes de la vida. Y quiero que en el nombre de Jesucristo me acompañe con su Biblia, saque su Biblia. Yo voy a estar pasando los textos aquí, porque voy a tocar varios textos y me quiero ir, no me quiero entretener. Si usted los quiere apuntar, los apunta, ahí van a pasar para que usted los analice. Pero más que nada quiero que me regale su atención, porque va a ser de mucha bendición para su vida. Como yo le he dicho, no le traigo un entretenimiento, le traigo un mensaje para que su vida sea bendecida en el nombre de Jesucristo conforme a la palabra de Dios. Amén. Bueno, quiero que ponga la Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quiero que diga conmigo: esta buena parte no me será quitada. Dígalo otra vez conmigo: esta buena parte nadie me la puede quitar. Ok, vamos a orar en el nombre del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por tu bendición, por tu gracia. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que uses el predicador, Señor, ya que no es digno de tanta grandeza, Señor. Pero tú, Señor, que eres bueno y grande en misericordia, lo haces digno, lo justificas. Te pido, Señor, que en este momento tomes el control de este lugar, que las cadenas se rompan, que las ataduras se rompan, que empiece a haber, Señor, milagros a través de la palabra. Que empiece a haber, Señor, sanidad divina en el nombre de Jesucristo, y que las cadenas se rompan en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. En tus manos estamos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Déselo fuerte, Señor. Y se puede sentar. Bueno, paz de Cristo. La historia que acabamos de leer, sí, es una parte de la historia de las hermanas de Lázaro. La familia de Lázaro eran amigos con Jesús. Sí, a ver, regálame la atención, amén. Ahorita regálame la atención y concéntrese en la palabra, porque va a ser de bendición para su vida. Y quiero ponerle el contexto. Marta y María son hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucita. Y estaba Jesús en la casa de Lázaro y estaba enseñando, sí, y tiene esta confrontación con Marta. Marta andaba afanada, sirviendo, qué sé yo, poniendo la mesa, haciendo de cenar para que el maestro cenara. Pero María, en vez de ayudarle, va y se sienta a los pies de Jesús para escuchar a Jesús. Marta se enoja y le dice: Señor, ¿qué no ves que yo ando afanada en los quehaceres y mi hermana, en vez de ayudarme, está sentada allí? El Señor Jesús la reprende, le dice: mira, Marta, Marta, afanada en tus quehaceres. Sí, María ha escogido lo mejor. Ha escogido lo mejor, y esto nadie se lo puede quitar. Sí, escuche, y esto nadie se lo puede quitar, dice la Escritura. Amén. Ahora, María no solo se sentó a escuchar al maestro, sino se sentó a sus pies, mostrando reverencia, adoración, interés y cuidado.
Esta reverencia, al escuchar la palabra de Dios, provoca fe. Cuando tú tienes una reverencia a la palabra de Dios para escucharla, se empieza a provocar fe en la persona. ¿Sí? Escúcheme por favor, Cuando tú tienes reverencia para escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Se empieza a despertar la fe en las personas. ¿Sí? Amén. Entre más palabra de Dios, más fe. Y entre más fe, más convicción, más certeza de quién es Jesús, más gloria. Y esto nadie te lo puede quitar. Esto nadie te lo puede quitar. Entre más atención tú pongas a la palabra de Dios, entre más reverencia le tengas a la palabra de Dios, hay una fe que crece en tu corazón. Y esa fe, sí, va despertando confianza, esperanza, armonía. Y eso nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Sí, escúchame, nadie te lo puede quitar. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese bien, paz de Cristo. El apóstol Pablo en Romanos está diciendo, ¿quién me puede separar del amor de Dios? ¿Por qué cuando tenemos una prueba, tenemos una lucha, salimos corriendo en vez de aferrarnos al Señor? ¿Por qué cuando enfrentamos una enfermedad, una lucha, una prueba, una situación difícil, en vez de aferrarnos a una promesa del Señor, en vez de mantenernos firmes en esperar la promesa del Señor, muchos salen corriendo, salen buscando otras respuestas, otros dioses, haciendo otras cosas? ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden mantener firmes? El apóstol está diciendo, ¿quién me puede separar del amor de Cristo? Una prueba, una lucha, una enfermedad, una potestad. Nadie me puede separar del amor de Cristo. Yo le amo, le he conocido, he puesto atención a su palabra, le he dado la reverencia. Por eso Jesús le dice a Marta, María escogió lo mejor y esto no se lo puede quitar nadie. Así venga prueba, venga tribulación, venga lo que venga, nadie le puede quitar lo que yo le estoy sembrando en su corazón. Paz de Cristo. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál es nuestra prioridad en nuestros quehaceres diarios? ¿Cuál es la prioridad de nosotros en nuestro quehacer diario? ¿Qué es lo que consideramos más importante para nosotros? Por supuesto que podemos decir que la familia, el trabajo, tu pareja, el negocio, etcétera. Y cuando el sustento ya no es suficiente, el trabajo ya no satisface o ya no suple las necesidades, cuando tu matrimonio está en peligro, tú sabes que hay algo mal, el negocio ya no da, todo te sale mal, tienes un vacío en tu alma, quieres llenarlo y no sabes cómo, necesitas ayuda pero no la pides. Sí, no porque tengas pena, no la pedimos por orgullo y preferimos aguantarnos en vez de pedir ayuda. Aunque sabemos que las cosas están mal, aunque sabemos que las cosas ya no son suficientes, aunque sabemos que las cosas ya no están saliendo, no nos atrevemos a pedir ayuda. Paz de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le podemos pedir ayuda? Dile al que está a tu lado, ¿a quién le puedo pedir ayuda? Paz de Cristo. Los seres humanos, al ser imagen y semejanza de nuestro Dios, escúcheme, visitas que están hoy aquí con nosotros, hermanos, nosotros al ser imagen y semejanza de Dios, sí, al ser una imagen y semejanza de nuestro Dios es como un padre para nosotros, sí, es el Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Creador. Y todos como hijos necesitamos cariño.
Todos como hijos necesitamos guianza, necesitamos protección, ¿sí? Necesitamos ayuda. Y por qué no, como hijos también necesitamos la herencia de nuestro padre. ¿O a quién no le gustaría heredar? Paz de Cristo. Para tener acceso, escúcheme, para tener acceso nosotros a las cosas del Padre, a las celestiales, Él nos dio fe. Diga conmigo, me dio fe. Sí. Y la fe crece y se fortalece por el oír con atención la palabra de Dios. Por esa razón, Dios desde el principio mandó que siempre se recordara quién era Él. Paz de Cristo. Regáleme su atención. Esto a mí me emociona, pues no sé si usted se emociona. Le voy a dar una clave de bendición. Y aquí es donde entramos. Quiero dejar claro, el Dios que creó todo el universo, el Dios creador del universo, de todo lo que existe, escogió un pueblo. Y ese pueblo se llama Israel. Ese pueblo se llama Israel. Sí. Para manifestar su gloria, para manifestarse a Él. Y le decretó, le mandó que siempre se estuviera recordando quién era Él. Él ordenó y dijo, debes de recordarlo por los caminos, por las calles, y debes de enseñarlo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Quién soy yo? Que nunca se les olvide quién soy yo. ¿Por qué tanta insistencia de Dios que se recordara quién era Él? Para que el pueblo tuviera acceso a las cosas divinas, tuviera acceso a las cosas del Señor, a lo celestial, a lo sobrenatural. ¿Y qué es lo que ha pasado con el transcurso del tiempo? Nos han metido tantos dioses, tantas cosas en la cabeza que nuestra fe se ha distorsionado. Entonces, cuando Dios va a meter al pueblo, a su pueblo, a la tierra prometida, le da un decreto que es el gran mandamiento y le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escúcheme. El pueblo de Israel va a entrar a una tierra donde hay muchos dioses. Va a entrar a una tierra donde hay muchos pueblos que tienen un Dios para cada cosa, para los casos imposibles, otro que para esto, otro que para aquello, otro para aquello. Y Dios le dice a su pueblo, yo estoy preocupado por ti. Ellos no me preocupan. Ellos no me preocupan ustedes como mi pueblo. Y les voy a dar un mandamiento, escúchame bien Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, no son dos, no son tres, es un solo Dios. ¿Sí? Paz de Cristo. En Deuteronomio 32, 39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Escúchenme por favor, el yo soy significa el eterno, el que existe por existir. Y Dios le está diciendo a su pueblo, yo soy. Y le dice, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Escúcheme por favor. Le está diciendo al pueblo de Israel, Israel, que no te vengan a decir que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que hay el de los casos imposibles, y que está el que pones de cabeza, y que no hay dioses conmigo. Aquí en la mesa de la creación, aquí donde todo se crió, no hay dioses conmigo. Paz de Cristo. No. Yo sé que esto duele. Yo sé que esto duele y le duele a quien no está de acuerdo con la unicidad y siente que quiere pararse y irse. Pero ¿cómo vas a fortalecer tu fe cuando tienes un problema, cuando tienes una situación difícil? ¿A quién le pido? A de Tim Marín, de Doping Hueco, Caramaca, a ti te le fue. ¿A quién le pido? Hay un niño que lleva a Erika a la casa que le hace, ¿a quién le pido? ¿A quién le pido? A ti te le ¿cuál tendrá más poder? ¿Cuál tendrá más poder? No.
Dios le está diciendo a Israel, aquí en la mesa de la creación, aquí donde todo se creó, no hay dioses conmigo, yo soy tu único Dios. Yo soy el que da la vida y el que la quita, y de mi mano nadie libra. Paz de Cristo. Está diciendo el Señor, yo doy la vida y yo la quito. Si lo está leyendo, ¿no? Apúntelo y lo lee. ¿Sí? Entonces Jesús, ¿por qué le dice a Lázaro, Lázaro, levántate? Si nomás Dios da la vida y Él la puede quitar, porque Jesús es el Señor, Jesús es Dios. ¿Sí? Paz de Cristo. Y si usted ve Isaías 46:9, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dice, no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. El Señor le está dejando claro a Israel, no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. ¿Por qué insiste tanto el Señor en que su pueblo sepa que nomás es un solo Dios? ¿Por qué insiste tanto? Porque nosotros como seres humanos distorsionamos nuestra fe, porque no sé si creo en aquel o en este o en aquel o aquel, ¿sí? Y el Señor nos dio la fe para tener acceso a las cosas divinas. Cuando tú tienes bien contemplado, no, mi Dios es el creador de todas las cosas, es el que le habló a los profetas, es el que se encarnó en María, es el que fue a la cruz del Calvario, es el que se levantó entre los muertos. Ese es mi único Dios. Paz de Cristo. Dice Isaías 45:21 al 23, proclamar, hacerlo acercarse y entrar todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirar a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero este es el que me encanta, escuche. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Escuche. No. Está diciendo el Dios del Antiguo Testamento, juré por mí mismo que toda rodilla se va a doblar delante de mí y toda lengua va a confesarme. Pero si usted lee Filipenses 2:10 y 11 en el Nuevo Testamento, dice, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que existe en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué insiste tanto? ¿Por qué insiste tanto el Señor? Israel, ten claro que nomás hay un Dios. Israel, ten claro que no hay dioses conmigo. Porque si tú te desenfocas, si tú pierdes eso, pierdes el acceso a las cosas divinas. Tu fe mengua. Pero cuando tú tienes claro quién es tu Dios, tú puedes mantenerte firme en una tempestad porque sabes que tu Dios es el dueño y creador de todas las cosas. No necesitas otro Dios. Paz de Cristo. Luego aparece Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Qué quiere decir todo eso, pastor? Está diciendo, en el principio era el verbo, la palabra. No había Dios que se viera. Nomás escuchaba la palabra: hágase los cielos, hágase la tierra, expándanse en aquí. Nada más era la palabra. Y Juan está diciendo, esa palabra es Dios. Está diciendo el apóstol Juan, esa palabra es Dios. Y luego dice en el versículo 14: aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan, esa palabra que se escuchaba se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Dios del Antiguo Testamento se hizo carne y estuvo entre nosotros. Ese Dios del Antiguo Testamento es nuestro Jesús. Paz de Cristo. Y luego dice en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Paz de Cristo. Está diciendo el apóstol Juan, a Dios nadie lo vio jamás. Ese Espíritu, nadie lo vio jamás. Sí, pero Jesús nos lo ha dado a conocer. Jesús es la imagen del Dios invisible. Paz de Cristo. Paz de Cristo. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Dios es uno. La bendición que tenía el pueblo de Israel de conocer a su Dios, sí, le llevó a vivir cosas sorprendentes. Pero cuando se manifiesta el Señor en carne, el pueblo de Israel le rechaza. Aleluya. Dice el Evangelio, dice el libro de Romanos en el capítulo 11, que el Señor le puso un espíritu de estupor al pueblo de Israel. Hizo que el pueblo de Israel viendo no viera y oyendo no oyera, para que no le pudiera conocer, para que se abriera la puerta para nosotros los gentiles y nosotros le podamos recibir como Señor y Salvador. Bueno, el mensaje es el mismo. El Señor, ahora que nosotros somos su pueblo, Él dice: pueblo, iglesia, sepan que el Señor su Dios es uno y no hay dioses con Él. No hay dioses con Él. Es uno, no fue formado Dios antes ni después. Paz de Cristo. Pastor, ¿y eso cómo nos beneficia? Si nosotros podemos entender, porque es una revelación. La palabra de Dios dice que el nombre de Jesucristo es el que se ha sido revelado bajo este cielo para poder ser salvos. Dice, se reveló, es una revelación, no es para entender, no es para que se revele al corazón. Cuando tú tienes la revelación de que Jesús es el Señor, que Él es Dios y que no hay más dioses fuera de Él y los sabrá jamás, tú vas a poder mantenerte firme en una prueba, vas a poder mantenerte firme en una lucha, vas a poder mantenerte firme en la tempestad, porque sabes que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Sabes tú que Jesús es el Señor y el Dios sobre todas las cosas. En Él lo tenemos todo. En Él estamos completos. Paz de Cristo. Ahora, si usted lo puede poner, póngalo por favor en el Evangelio de Lucas. Ese sí me gustaría que usted lo viera, porque aquí es donde está el problema con otras doctrinas. Gloria a Dios, aleluya. No se enoje, sea feliz. Dice el Evangelio de Lucas 1:31. Usted lo puede leer en su casa desde más para arriba. Es la visitación del ángel a María. Es la visitación del ángel a María cuando el Señor se encarna. Amén. Dice del 1:18 a 1:31, perdón. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿A dónde voy con esto? Dios ya existía antes que María. Jesús fue engendrado, no creado. Usted y yo somos criados. Se necesita la relación de un hombre y una mujer para crear. Pero Jesús no fue creado, fue engendrado. Él ya existía, pero se engendró. Dice, el Espíritu vino sobre María y se engendró, se encarnó. Estamos hablando de nuestro Dios, en el que hemos creído como Salvador. Porque te quiero llevar a que tengas en claro en tu mente que Jesucristo es el Señor y no hay más dioses ni atrás ni adelante. Él es el único Señor y Dios. Que tu fe se fortalezca en Él. Paz de Cristo. Y puedo darle muchos textos, pero no se trata de eso ahorita. Las escuelas para eso son. Ahora, la única manera de que nuestra fe en Cristo Jesús sea legítima y verdadera es por el oír la palabra de Dios con atención. Paz de Cristo. Escúcheme. La única manera de que tu fe sea legítima en el Señor, legítima, sí, es escuchar la palabra de Dios con atención. Sí, con atención. Dile que está a tu lado, pon atención. Paz de Cristo. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Nadie puede llegar a Cristo sin la palabra. Nadie puede llegar a Cristo sin leer la Biblia o que a alguien le predique y esta persona ponga atención. Oír por la palabra es escuchar con atención el mensaje que Dios habla a través del Espíritu Santo a tu vida. Ahora le voy a dar un ejemplo. Ya si con este ejemplo no logro tocarlo a usted, pues no sé. Sí, escúcheme, le voy a dar un ejemplo. Nosotros como seres humanos, como a imagen y semejanza del Señor, como creación del Señor, se nos dio la fe. La fe es como un sentido. Si yo le digo ahorita, imagine que usted se echa a la boca una cucharada de miel. Hágale. ¿Cuántos de ustedes saben a qué sabe la miel? Porque tiene un sentido y reconoce. Tenemos el sentido del oído, del olfato. Sí. Bueno, la fe es un sentido para las cosas celestiales. Sí. La fe es un sentido y que también se activa. Sí, también se activa. Paz de Cristo. El que no conoce a Dios, pues a cualquier santo se le arrodilla, ¿no? Pero el que ya sabe que sabe la miel, al puro verla sabe que es buena. Sí, pero mire. Fíjese el ejemplo que le voy a dar, ¿eh? Tú escuchas una canción romántica y esa canción romántica en ti provoca un sentimiento que afecta tus emociones. ¿Sí? Tú la escuchas y provoca un sentimiento que empieza a afectar tus emociones. Al grado
que tú empiezas a actuar de esa manera. Oh, ya esa ya no. Me gusta poner de ejemplo de que otra Navidad sin ti, ¿no? Dicen los buques. Y otra Navidad y ni novia tienes y estás llorando. ¿Por qué lloras? Porque llegó Navidad, estás solo y estás escuchando una canción que afecta tus sentimientos. Y al afectar tus sentimientos y tus emociones, empiezas a actuar por eso. Pero la pregunta es esta: ¿por dónde fuiste afectado? Escúcheme, es que este es el mensaje. ¿Por dónde fuiste afectado para que estés chillando con la de otra Navidad sin ti? Y luego los que escuchan corridos, ¿verdad? Escuchan un corrido y hasta el celular les cuelga, ¿verdad? Y se sienten matones. ¿Por qué te afectó el corrido? Pastor, ¿y por qué somos afectados? Porque fuimos creados para ser afectados por la palabra de Dios al escucharla. El sentido para que nuestra fe se active es por el oír. Por eso dice que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra, también eres afectado. Tú escuchas la palabra con atención. Hermanos, y los apóstoles estaban en la barca y la barca se sacudía y empezaron a tener miedo. Pero el mensaje del Señor es que aunque la barca se te esté moviendo, aunque el problema te esté ahogando, aunque el problema o la situación quiera hundirte, sí, el Señor dice que no temas, que te mantengas firme, porque el Señor en cualquier momento va a hacerte llegar a la orilla y va a disipar las tinieblas. Y tú estás poniendo atención. Y tú estás poniendo atención y estás pasando una situación difícil, pero tú ya vas activado en decir: voy a resistir porque el Señor en cualquier momento se va a poner de pie. Voy a resistir porque cuando el Señor se ponga de pie, todo esto se va a disipar y voy a llegar a la meta. Porque fuiste afectado por el oír y oír la palabra de Dios. Paz de Cristo. ¿Por qué el Señor insistía tanto? Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. Enséñale esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos. Que nunca se les olvide que en mí tienen la plenitud, que en mí tienen la respuesta, que no necesitan otro Dios, no necesitan ir a buscar a nadie. En mí tienen la plenitud. Paz de Cristo. Tu vida refleja lo que crees. Tu vida refleja lo que crees. Escúchame por favor, amigo, amiga, visita, hermano. Tienes derecho a cambiar tu vida. Tienes derecho a ser feliz. Tienes derecho a crecer y a superarte. Tienes derecho. Pero no declarando y decretando y sentándote. Tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a salir adelante, tienes derecho a crecer, tienes derecho a cambiar tu vida, tienes derecho a tener una fe, tienes derecho, pero no diciendo declaraciones, no decretando. Tú lo declaras porque lo crees y le echas ganas y trabajas para conseguirlo, porque el Señor dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Levántate y sigue caminando, levántate y sigue peleando, levántate y hazlo porque lo crees. Pastor, ¿y cómo se logra eso? Es que ya lo escuchaste y lo creíste. Así como la canción te pone romántico.
También la palabra te activa y dices tú, no, es que yo lo creo, yo creo que puedo salir adelante, creo que puedo cambiar mi vida, porque la palabra de Dios dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque la palabra dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Porque la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como lo he escuchado con atención, eso me activa para pelear, para echarle ganas, para levantarme, para salir adelante, porque es una promesa. Paz de Cristo. Me expliqué. Poner atención con reverencia a la palabra de Dios, creerla y practicarla, que se convierta en una prioridad la palabra de Dios, y podrás sostenerte en el día de la prueba. Marta era una persona que escuchaba la palabra, pero no era su prioridad. Su prioridad era otra. Jesús le tuvo que recordar lo que había explicado, pero aún así no entendió, porque su prioridad era otra. Pero María, escúcheme porque con esto termino. Voy corriendo porque quiero que me alcancen el tiempo. Escúcheme. En Juan 11:32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Escúcheme por favor. Jesús se estremeció en el espíritu y se conmovió al ver a María llorando y postrada a sus pies. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. María se postró a sus pies. Postrarse significa humillarse. Ahora, paz de Cristo. María, cuando todo estaba bien, diga conmigo, cuando todo estaba bien, María se postraba a los pies de Jesús para escuchar la palabra con atención. Marta no. Marta seguía en sus quehaceres y decía: acabo estoy escuchando. Pero María suspendía todo y iba y se postraba a los pies de Jesús para poner atención. Cuando tú sabes adorar a Dios, cuando todo está bien, cuando tú sabes buscar a Dios, cuando todo está bien, cuando llega el momento difícil, como le llegó a María, María llegó y se postró a los pies de Jesús en el momento difícil. Y dice que Jesús, al mirarla, se estremeció en el espíritu, sí, y tuvo compasión de ella. Porque en las buenas estaba postrada y en las malas estaba postrada. En las buenas sabía adorarle y en las malas sabía adorarle. En las buenas sabía glorificarle y en las malas sabía glorificarle. Sí, y Jesús se estremeció de espíritu y le dijo: ¿en dónde le pusieron? ¿En dónde le pusieron? Cuando tú sabes adorar a Dios en las buenas, también en las malas lo sabes adorar. El Señor se estremece en espíritu y dice: ¿dónde pusiste tu problema? ¿Dónde pusiste tu familia? ¿En dónde la pusiste? Llévame a ella, porque ahorita se va a levantar. ¿Dónde la pusiste? Llévame a ella. Yo no puedo ver un hijo mío que en las buenas me está alabando y en las malas me sigue alabando. En las buenas glorifica y en las malas glorifica. No nomás uno que va a buscar a Jesús en las malas. Marta se postró ante Jesús y Jesús siguió y tuvo que explicarle de nuevo lo que ya le había explicado. Pero cuando María se postró, léalo, no es mío, léalo. Pero cuando María se postró, dice que Jesús se estremeció en el espíritu y tuvo compasión de ella. ¿Por qué, pastor? Porque María sabía postrarse delante de Dios en las buenas y en las malas. El Señor dijo: qué grande es tu fe. También en las malas estás aquí postrada y yo te voy a ayudar. ¿En dónde le pusiste? ¡Paz de Cristo! Wow. Por más que le quise ganar al del piano, no la hice.
Los que en un día de paz se ponen a los pies de Cristo para que les enseñe, pueden con toda seguridad encontrar consuelo, postrarse a los pies de Jesús en los momentos difíciles. María mostró una fe ferviente, genuina, de tal manera que no se avergonzó de su maestro. Cayó de rodillas adorándolo, clamando y reconociendo quién era. No le interesó ni le tuvo miedo a los judíos, a los enemigos de Jesús que se encontraban en ese lugar. Menospreció, sí, lo que pudieran hacer y le entregó su vida al Señor. Jesús se estremeció y le dijo: ¿dónde le pusieron? Paz de Cristo. Tu fe confrontada con los afanes. Concluyo, mi hermano. La clave es dejar que Dios nos hable por su palabra, poniendo toda reverencia. Él es la prioridad. Él cambia nuestra vida. Nunca debe de ser nuestra segunda opción. Él es nuestra primera opción. María exhibió su humildad y su fe con reverencia. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. La fe verdadera se exhibe. La fe verdadera se exhibe. No se avergüenza de su Dios. Clama con fervor, sin miedo a lo que puedan decir sin miedo a quien le escuche. Se postra ante Jesús y el Señor se estremece cuando ve una fe genuina. No solamente es creer. Dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan. Sí. Paz de Cristo, póngase de pie. ¿Por qué insiste el Señor tanto en que se le conozca? ¿Por qué insiste el Señor tanto en que usted tenga oídos para escuchar su palabra? Porque quiere que usted se active en lo que ha creído y pueda caminar con esa valentía, con esa fe, con ese fervor, con esa esperanza. Amigo, amiga, hermano, ¿tienes derecho a cambiar tu vida? Sí. ¿Tienes derecho a ser feliz? Por supuesto. ¿Tienes derecho a progresar, a salir adelante? Claro que sí. Pero no es decretando, es creyéndole al Señor, declarando lo que has creído y trabajando duro, esforzándote, creyendo lo que el Señor ha dicho. Y si tú sabes alabar a Dios en las buenas y sabes postrarte delante del Señor en las buenas, cuando llegues en un momento difícil y te postres, el Señor se estremece en espíritu y se compadece y te dice: ¿en dónde le pusiste a ese problema? Llévame a donde está ese problema, llévame a donde está esa situación difícil, llévame allí con Él y vamos a levantarlo en el nombre de Jesucristo. Voy a invitar al altar a quien guste pasar.